9 de la mañana con 43 minutos. Esta es la mesa de la mexicana, aquí es donde se dirimen las verdades, como deben de ser. Oiga, ya decía Lucero Álvarez, está medio morboso el tema, pero la realidad es que está tan cercano a nosotros que, mire, se va usted a asustar. El tema del grooming, esta palabra anglosajona, que significa en español, por así decirlo, o más bien latinizado este asunto, engaño pederasta. ¿Cuántas veces no hemos sabido nosotros de personas que se hacen pasar por niños y andan enganchando a otros niños? ¿Cuántas veces no hemos sabido de gentuza que utiliza las redes sociales o los mecanismos de comunicación a través de los celulares para contactarse con adolescentes o con jóvenes para engañarlos y luego después someterlos a abuso sexual? Mire, por puños. Lamentablemente es por puños. Es más, tenemos noticias inmediatas de familiares, de amigos, de personas cercanas que ya le sucedió a fulano, ya le sucedió a perengana y así. Es tan cercano esto que incluso déjeme decirle que para acabarla de fregar aquí en México hay todavía quienes justifican o normalizan este tipo de situaciones. Es muy lamentable que esté sucediendo lo que le sucedió a Sasha Sokol con el productor CT Luis de Llano. Es un ejemplo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora, con más profusión y mucho más cerca de su familia y de sus hijos de lo que usted se imagina. Pero aquí hablan los expertos. Le quiero agradecer mucho a la maestra Graciela Alejandra Rodríguez Campos, especialista en sexualidad, adolescencia, inteligencia emocional y comunicación asertiva entre padres e hijos de la Universidad Cuauhtémoc. Maestra Rodríguez, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Y también a Ellen Agredano, psicoterapeuta y sexóloga fundadora de Diversex, Educación y Atención a la Sexualidad. Ellen, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Primero que nada, a ver, vamos a ponerle los nombres como deben de ser. Se llama grooming. Esta es una palabra anglosajona muy floripondia. Pero la realidad es que es una situación que sucede con más cotidianeidad de la que nosotros quisiéramos ver, que es justamente adultos que están usando las redes sociales para cazar niños. Así es. Con el fin de abuso sexual. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente. Lamentablemente, exactamente. Ahora, ¿es esta de verdad una situación que ocurre más frecuentemente de lo que nosotros nos imaginamos? Sí, ocurre todos los días. Bueno, primero pongamos así como que todo el contexto. El grooming es esta serie de conductas generadas por un adulto para ganarse la confianza de un menor de edad. En esta era digital lo hace a través de un perfil falso, donde se disfraza de una niña, niño o adolescente, obtiene la confianza de estos niños y estas niñas, obtiene datos sensibles, que es el primer paso del groomer, obtener estos datos sensibles a través de la confianza que ya se ganó, y después viene el chantaje. Con los datos que ya tiene, de dónde vive, de la edad, de las fotos que les está mandando, empieza a chantajearles y cada vez a pedirle contenido un poco más subido de tono o incluso enviarles link, que últimamente está pasando mucho y me llega bastante al consultorio. Les están enviando links con videos de pornografía. Híjole. Me está sonando un caso muy reciente que de hecho estalló justamente el día de ayer, ¿eh? En la ENA, en la Escuela Normal de Aguascalientes, hubo algunas de las alumnas que se manifestaron ayer que mandaron justamente conversaciones con maestros que coinciden más o menos también con estas características. O sea, no solamente involucra obviamente a menores, sino también a jóvenes o adolescentes. Pero el tema está en que esto puede estar pasando en nuestra casa con nuestros hijos sin que nosotros nos demos cuenta, porque parte del chantaje es la amenaza de hacerle daño a la familia. Claro, totalmente. Pasa muchísimo en casa y los últimos que se enteran son papás. Pasa en la escuela, que lo acabamos de ver ayer en la noticia. Entonces aquí es un tema muy delicado y, como decía, es más común de lo que nos podemos imaginar, pero es un tema tabú, que nadie quiere hablar de él, que todo mundo dice, a mí no me pasa, y sí puede pasar. Entonces es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, no nada más con educación sexual, sino con inteligencia emocional, darle a los padres de familia las armas y herramientas, estrategias de cómo identificar ese niño que es chantajeado, que sufre realmente por ese tipo que está atrás de la pantalla,
pero nada más es atrás de la pantalla, puede ser su profesor también. O puede ser su pariente. O puede ser o puede su ser padrastro. alguien, o pueden Sí. ser alguien cercano a la familia, Claro. amigos de los propios padres. O sea, el groomer, o sea, este tipo que está detrás de la pantalla, puede estar atacando la parte más sensible de la familia a través de los niños, obviamente sin que se den cuenta los papás, pero además también sometiendo a los niños a un estrés Totalmente. terrible, porque obviamente lo último que van a hacer los niños es decirle a sus papás, porque es justamente una de las consecuencias que no quiere el groomer. Ujú. Y es que de verdad son distintas cosas. Parece como que todo lo mismo, pero en realidad son distintas cosas. Si nos vamos a lo del grooming y a la era digital, es a través de estos perfiles falsos. Mamá, papá, cuidadores de infancias y adolescencias, es importante mantener una comunicación asertiva, que sea eficiente para poder identificar si una situación de estas está pasando, pero además tener la confianza, generar la confianza suficiente para que se acerquen a platicar con ellos y saber si están identificando que una persona que no conocen les está enviando estos links o les está enviando contenido, porque no nada más es a través de las redes sociales que ya conocemos, sino también de los videojuegos en línea. Claro. En los videojuegos en línea hay un montón de groomers que se acercan justamente a niños, niñas y adolescentes. Que se hacen pasar también Que como se hacen niños. pasar Como por niños o adolescentes, así es. Justamente por esa edad, pero también está el acoso, también está el hostigamiento, también está el engaño pederasta, y en el engaño pederasta las personas sí se pueden conocer. En esta parte del grooming, por lo general no se conocen, están atrás de una pantalla, en un disfraz de un perfil falso. En el engaño pederasta, cuando decíamos, personas de la familia que sí conocen y son personas adultas, pues es que estamos hablando de que son personas pederastas que están ahí para hacerles daño a nuestras crías. A ver, y obviamente, bueno, ya pusimos el tema de que los últimos en enterarse son los padres de familia. Y peor todavía, el tema de la inteligencia emocional es una parte muy complicada, porque en cuanto un padre o una madre se enteran de que alguno de sus hijos está siendo sometido a este tipo de cosas, lo primero que sucede es que les ponen la regañiza de su vida, les quitan las redes sociales y les ponen, en el mejor de los casos, una santa friega emocional que empeora las cosas. O sea, ¿cuál podría ser el proceso de inteligencia emocional para que el padre o la madre no cometa este primer brutal error? Escuchar al adolescente o al niño. Realmente nos asusta como papás que nuestro hijo esté pasando. Y el regaño muchas veces es por la culpa que el papi siente. Entonces, respira, papá, tranquilízate, escucha, créele a tu hijo. Créele, revisa sus redes sociales, denle acompañamiento emocional a ese niño, a ese adolescente. Realmente, ¿cuántas horas pasa tu hijo, tu hija, a través de la pantalla? En las redes sociales, en el juego, en Facebook, en WhatsApp, en todo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas horas? Tu papá, en cuanto tu hijo veas una conducta, el chico por lo regular, el niño empieza a tener conductas diferentes a las que tenía, no duerme, o se hace pipí, o por ejemplo cambia la conducta escolar, nos pasa mucho en las escuelas. Por ejemplo, esos podrían ser los primeros mecanismos de alerta, es decir, Sí. si el niño va muy bien en la escuela y de pronto empeoran sus calificaciones, algo malo está pasando. Probablemente. Si el niño sí. es tranquilo y de pronto se vuelve violento o de pronto hace berrinche por cualquier cosita, otro signo. Si el niño come bien usualmente y de pronto deja de comer, ese es otro signo. Si de pronto tenía muchos amigos y de pronto se aísla, ese es otro signo. O sea, esos son los primeros mecanismos de alerta a los que debemos de estar atentos. Sí. Sí. Y ahora, ¿cómo me aproximo yo al niño o a la niña que están en ese proceso? Porque parte de la inteligencia emocional es precisamente no llegar y ¿qué traes? ¿Qué te pasa? No. Generar ese vínculo de confianza. ¿Cómo lo podemos hacer? Adelante. Híjole, yo siempre trabajo con madres, padres y cuidadores, la disciplina positiva y la crianza respetuosa, que siguen siendo herramientas para tener una educación donde las crías tengan esta confianza de acercarse y decir, mira, está pasando esto. Igual que mamá y papá podamos checar los historiales de navegación de nuestras crías, tener control parental, hacerles saber
que está bien que quieran tener relaciones amistosas con otras personas, sin embargo, que tengan estas herramientas y que sepan que hay signos de alerta de personas que se hacen pasar por crías de su edad. Si un perfil te pide una amistad y tú no le conoces, checa cuántas amistades tienes en común, checa si alguien le conoce en persona, si esas fotos que están ahí coinciden en realidad con las que ya había subido, o bien que aparezca con personas que tú conoces. Un groomer también se roba fotos de otros perfiles. Porque además a través de eso también empieza a chantajear, porque con eso de, mándame una foto para conocerte, a ver, no, sí, si eres tú al que te vi en el parque, si eres tú quien te vi el otro día en tal fiesta. Se empieza a ganar la confianza de esta manera. Por eso es bien importante darle las herramientas a nuestras crías. No les podemos quitar las redes sociales ni el internet, porque estamos en una era digital y siguen siendo herramientas de aprendizaje. Pero hay que saber cómo moverse en las redes para poder cuidarse. Entonces la idea es entonces educar a los niños en el sentido de que deben de estar prevenidos de que hay mucha gente enferma en internet. Sí, totalmente. Y que aprendan a identificarlos. Ese sería es un mecanismo válido para prevenir esto. Ahora, eso es para la prevención. ¿Y qué hacemos cuando ya uno de nuestros niños o niñas ya entregó material sensible a ese pederasta? Es muy importante, como papás, estar en esa comunicación, asesorarnos legalmente, porque viene el chantaje, lo voy a subir, muchos papás se asustan. Mi hijo en las redes sociales, capaz que sí lo mandó, asesorarse legalmente, pero sobre todo canalizar, buscar ayuda profesional para el niño, para orientarlo, porque en verdad sufre el niño también al verse descubierto, siente pena, siente vergüenza, siente miedo, y muchas veces papá y mamá también lo sienten y se esconden. Muchas veces, muchas autoridades educativas, docentes, directivos saben que hay abuso sexual o que hay grooming en casa, en sus redes sociales, y no hacen nada por miedo. Entonces creo que ese miedo lo tenemos que transformar en confianza, en comunicación. Ya tengo a mi hijo que está pasando esa situación. ¿Qué voy a hacer? Yo recomiendo mucho orientarme legalmente y psicológicamente el niño y los papás. Habemos especialistas en estos temas que damos acompañamiento a madres, padres, cuidadoras y a las crías que han vivido situaciones como estas. Es importante que se tomen capturas de pantalla de esas conversaciones, de lo que está pasando, que antes de bloquear esos perfiles, contactemos a la policía cibernética para poderle pasar todos estos datos, que la policía cibernética rastree la IP y vaya tras la persona que está detrás de esa IP, porque además alerta mamá, papá, cuidadores de infancias y adolescencias. Si ese groomer ya contactó a sus crías, va a seguir contactando a un montón de crías más. Tira el anzuelo, pero no es solo uno, sino tira muchos a la vez para ver a quiénes puede estar jalando a esta red. Y finalmente, creo que en esta ocasión sí vale la pena entonces tener en cuenta de que entonces ustedes como especialistas también entonces pueden ayudar a conducir y a orientar a las personas que están metidas en este asunto, porque efectivamente yo creo que lo primero que le puede dar a un padre o una madre de familia es no solamente la vergüenza, sino además es la sensación inevitable de culpabilidad de decir, ¿qué hice mal? Soy un mal padre, soy una mala madre. O sea, a ver, padres, no pasa nada. O sea, se trata de ser proactivos, no de enconcharse y decir, todo lo estoy haciendo mal. No, a partir de ahí todo lo pueden hacer bien. Entonces, no sé si haya forma de que nos pudieran proporcionar los números telefónicos en donde ustedes pudieran proporcionar la asesoría para esos padres de familia, no solamente que ya están metidos en ese problema, sino que también pudieran estar detectando en este momento actitudes o sucesos en casa que pudieran dar indicativo de que sus hijos están en problemas. Claro que sí. A ver, maestra Rodríguez Campos, ¿cuál sería el teléfono al cual nos podemos comunicar para que nos... 449-769-1268. A ver, otra vez, para que tenemos dedos gordos. Ok, 449-769-1268.
Ese es el teléfono de la maestra Graciela Alejandra Rodríguez Campos. Y el teléfono de Ellen Agredano es 449-193-8968 y en redes sociales me encuentran como sexóloga Elena Agredano. Ok, venga el teléfono otra vez, Ellen. 449-193-8968. Bien, entonces una vez establecidos ya los métodos de contacto, entonces, ahora, padres de familia, o personas que están a cargo de adolescentes o de niños. No se trata de que cuando se den cuenta de que está sucediendo esto, les quiten luego las redes sociales. No, ese es el peor error. Se trata de detectar con tiempo estas actitudes y sobre todo hacerle sentir al niño, a la niña, al adolescente que están en confianza. Y que este es un lugar seguro. Sí. Así es, un ambiente seguro. Porque también ese es el problema. Los niños les da miedo confesarle luego a los padres que está sucediendo ese tipo de cosas y se aíslan. Y entonces el padre de familia dice, ¡ay, actitud de adolescente! Pero en realidad están metidos en un problema. Y el aislamiento es tan grave y tan total que luego después pueden suceder cosas mucho peores, ¿no? ¿Es cierto? Totalmente. Luego los adolescentes sienten que el mundo se les viene encima, que nadie los escucha, que nadie los quiere, que nadie los pela, y entonces ahí sí Dios guarde la hora, porque luego después entonces empiezan estos pensamientos en los cuales ya los niños están pensando que pues la verdad es que la vida no vale la pena ser vivida, cuando en realidad es algo que puede ser tan sencillo de resolver. Y además saber que no es su responsabilidad, es una responsabilidad del adulto que está detrás de ese perfil y que ellos fueron engañados y enganchados. Y muchas veces con esta necesidad de mantener un vínculo y una atención con alguien, me habla bonito, me hace sentir bien, tiene interés en mí, pues yo platico contigo, yo te doy toda esta información pensando que estamos en confianza. Entonces también ahí alerta. Y otra parte. Una parte que a mí también me brinca enormemente, el tema de que el que está buscando la confianza del niño, de la niña o del adolescente, lo más frecuente es que sea alguien conocido, alguien cercano, incluso un familiar. Y por mucha vergüenza que dé reconocer que el tío o el sobrino o el conocido o el de la tienda son muy buena onda con uno, pues en realidad estamos dejándole la puerta abierta a un potencial pederasta que puede hacerle mucho daño a nuestros hijos. Y entonces darse cuenta a tiempo y tener la inteligencia emocional suficiente para decir, a ver, en vez de volverme loco con la culpabilidad, mejor voy a actuar legalmente, es precisamente un primer cambio y un primer paso a modificar las actitudes socialmente consensuadas, que es otro gravísimo problema. La gente le da pena porque además le asusta el que dirán, tan socorrido en Aguascalientes. Sí, claro. Y si ya detectamos estas situaciones, aguas, o sea, sí es una situación grave y sí puede llegar a ser muy frustrante y llena de culpa y de vergüenza, pero es más grave este engaño pederasta y que haya personas que están abusando de menores de edad. Así que hay que llevarlos directamente a donde tienen que estar, a las estancias indicadas. Y que paguen también esto que están haciendo, que es abusar de los menores de edad. Sí, porque sigue siendo un delito, sigue siendo un delito, por el amor de Dios. Creo que nos quedan todavía más dudas en esto, pero evidentemente estaremos avanzando posteriormente en más mesas de La Mexicana. Por lo pronto nosotros nos tenemos que ir, pero le quiero dar las gracias a la maestra Graciela Alejandra Rodríguez Campos, especialista en sexualidad por la Universidad de Cuauhtémoc. Maestra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y también a la psicoterapeuta y sexóloga Ellen Agredano. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a los mensajes de WhatsApp. Esto es Infolínea de la Mañana.